Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Estamos de nuevo en la presencia de Cristo Jesús. Glorificado sea el nombre de nuestro Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti nos regocijamos y confiamos plenamente, Señor, en que tú nos acompañas permanentemente, que tu luz nos ilumina en nuestro camino. Un saludo muy especial para todo mi pueblo, Zarzal, que en este momento está padeciendo por una situación difícil. Una persona muy querida falleció el día de ayer y hay tensión por la contingencia que estamos observando a nivel mundial por la pandemia del coronavirus. Que Dios libre a todas estas personas de cualquier tipo de contagio. Pedimos al Padre Eterno que nos permita leer su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Leemos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, les contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenían, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Amén. Padre Santo, te pido, Padre amado, que nos permitas que esta palabra sea edificadora, que a través de esta enseñanza, Señor, de tus palabras puestas en mi boca, podamos, Señor, llevar un mensaje a todos nuestros hermanos, que podamos profundizar en el amor, en el perdón que debemos tener con nuestro prójimo. Permítenos, Señor, que esta enseñanza abra nuestra mente, nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué importante vemos en esta enseñanza, hermano, una situación que desde el tiempo antiguo se vivía presentando en el pueblo de Israel. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, y recordamos lo que pasó en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Elías también, cuando la viuda no tenía con qué pagar y que preocupada porque le debía a un acreedor y su esposo había muerto, la viuda va corriendo donde Eliseo, precisamente fue Eliseo, va corriendo donde Eliseo y le dice: mi esposo era un hombre temeroso de Dios y él ha muerto y nosotros no tenemos con qué pagar.
y este acreedor quiere pagarse con mis hijos para esclavizarlos. En los tiempos antiguos, el que debía y no tenía con qué pagar era sometido a esclavitud y el acreedor tenía derecho sobre él y lo podía vender. Y en estas circunstancias se encontraba aquella persona que le estaba debiendo dinero a ese señor, al Señor, como dice la palabra. Y en ese momento, allí, cuando él va ante el Señor, ante el rey que le debe, y él le pide perdón, le suplica que le perdone y que le dé tiempo. Y el rey, movido a misericordia, le perdona absolutamente toda su deuda. Pero vemos, desafortunadamente, que cuando él sale de allí, habiéndole sido perdonado toda su deuda, él no tuvo compasión con el hermano, con su consiervo, y a el consiervo sí lo quiso masacrar y lo cogió del cuello y le dijo: págame todo lo que me debes, y si no me pagas vas a tener problema conmigo, y lo hizo encarcelar. Esa es una actitud que en nuestro tiempo no hemos podido descartar. En nuestro tiempo vemos situaciones como estas, en donde si nosotros recibimos el perdón de Dios, no somos capaces de perdonar de la misma manera. Amén. Amén. Vamos a desarrollar este estudio bíblico que es muy profundo. Y nosotros decimos, de acuerdo a lo que leemos en el Padre Nuestro, decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Lo hacemos de verdad con una manifestación real de amor, de perdón en nuestra vida? O si nosotros recitamos el Padre Nuestro, ¿no sentimos que cuando llegamos a esa parte, a esa frase de perdona nuestras ofensas, sentimos que se nos atranca la garganta porque estamos diciendo algo que es mentira? Que de dientes para afuera decimos: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando en verdad no somos capaces de perdonar al hermano. Esta parábola trata acerca del perdón, hermanos. Jesús le respondió a sus discípulos a través de esta parábola. Cuando Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, hasta 7 veces no. En otras Biblias, en la Reina Valera y otras Biblias dice hasta 70 veces 7. Y entonces, cuando Jesús nos dice hasta 70 veces 7, nosotros nos preguntamos: ¿qué significa hasta 70 veces 7? ¿Qué significa eso? Algunos dirán: no, pues yo multiplico 70 por 7, entonces 70 por 7 son 490. Otros dicen: no, pues es que eso es... Aquí no estamos pensando en operaciones matemáticas, porque no necesitamos definir esta expresión de la parábola de Jesús como una operación matemática. No necesitamos expertos matemáticos para resolver este asunto. Lo único que Jesús nos está diciendo aquí en esta enseñanza es que debemos perdonar siempre. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Significa perdonar las veces que sean necesarias, porque la única persona que se libera de toda, oiga bien, la única persona que se libera de toda culpa eres tú mismo, hermano. Eres tú mismo quien se libera de la carga cuando tú perdonas. ¿O no te ha pasado que cuando tu hermano te hace algo,
tú te ofendes e inmediatamente cambia tu semblante y tu cara, algunos se ponen rojos como tomate y tu corazón se llena de amargura y de odio y ya nos sentimos fastidiados. E incluso cuando nos hace algún daño el amigo, lo único que nosotros nos llenamos de cólera y de rabia, y cuando llegamos a la casa, incluso a veces la esposa nos pregunta y entonces ya llegamos fastidiados y sin ganas de hacer absolutamente nada, llenos de rencor, y hasta se nos quita el hambre. Oiga, por la rabia, por el rencor, nos llenamos tanta de amargura que hasta no comemos. No quiero comer. No, hoy estoy sin hambre. En el trabajo tuve un día, ese jefe mío, ese yo no sé por cuántas. Y entonces allí yo mismo estoy cargándome de negativismo. Y cuando yo suelto eso, usted ha experimentado, hermano, lo mismo que he experimentado yo, que uno descansa, se siente como en una paz. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Y esto sucede porque cuando vivimos llenos de rencor, nuestro corazón está amargo, está en amargura. Somos nosotros mismos los que nos enfermamos. Oiga bien, la amargura, el rencor, te enferma el corazón, te destruye. Y eso es lo que sí, a simple vista, tú no puedes ver. Pero en tu interior te estás llenando tu corazón y te está cubriendo con una costra negra llena de amargura, de dolor y de ira, que pensás en cualquier momento: yo esta me la cobro, de esa no me voy a dejar, no voy a dejarme que me siga haciendo lo que hasta ahora me está haciendo, porque esa es la forma de nosotros reaccionar. Entonces, el 7 no podemos entenderlo como un número simbólico. Únicamente el 7 nos está indicando que Dios nos invita, así como Él nos perdonó a través de la cruz, nosotros incondicional con nuestros hermanos debemos tratar de vivir en armonía y perdonar las ofensas que hagan nuestros hermanos. Pero entonces nosotros decimos, y me preguntarán a mí: siervo, pero yo cómo voy a hacer para perdonar si yo a ese man le perdono 1, 2, 3, pero cada vez me vive haciendo más daño? Y cada vez, y entonces yo ya no aguanto más, porque yo tampoco soy de piedra, yo también siento. Entonces ahí es donde Jesús nos dice: tú pones la otra mejilla y tú enseñas, pero cuando tu hermano no te quiere hacer caso y tú estás en los caminos del Señor, eres un buen cristiano, eres un buen creyente, lo único que tú tienes que hacer es hacer ante ese hermano al que tú le has perdonado, le has llevado la palabra y lo has motivado a que salga del error y sigue insistentemente en el error, lo que hizo Jesús con los 12 discípulos y con los 72 cuando les dijo: vayan y entren a un pueblo y entren a una casa y digan paz con ustedes, y si allí lo reciben, sencillamente moren en esa casa. Pero si no lo reciben, sacúdense el polvo de la suela de sus zapatos, que más fácil será o más placentero será el perdón, el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esa ciudad que no aceptó la palabra. La persona que no quiera aceptar el cambio y no quiera vivir en el cambio y aceptar las enseñanzas que Cristo tiene a través de su palabra, y el hermano que lo está perdonando y que le está diciendo: cambia esa actitud, cambia ese modo de pensar, sencillamente quiere vivir en el mundo lleno de amargura y haciendo las cosas del mundo. Y entonces, cuando está haciendo las cosas del mundo, adivinen con quién está. ¿Con quién? Con Satanás, ¿verdad? Está con Satanás. Entonces, ¿qué dijo Jesús cuando estaba reunido con los discípulos? Le dijo: vámonos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en nosotros. Entonces, cuando ese hermano me la vive haciendo y yo vivo perdonándolo y vive haciéndola, yo sencillamente me aparto, así como Jesús hizo. Yo no tengo que seguir viviendo en amargura, porque si yo sigo allí, me voy a llenar de amargura y voy a pensar en vengarme de ese hermano que me hizo el mal. Jesús cargó en la cruz con la culpa de la humanidad. Esa no era
su culpa. Oiga bien, esa no era la culpa de Jesús, la culpa de la humanidad. Y Él no tenía por qué sufrir como sufrió en la cruz. Pero por amor a ti y a mi hermano, decidió ir a la cruz. Y oiga lo que nos dice el libro de Isaías. Él no tenía mancha, enmudeció ante los trasquiladores que lo llevaron a la cruz. Isaías 53:7 nos dice una enseñanza, profecía de Isaías antes de Jesucristo, y ya estaba profetizando sobre lo que le iba a suceder a Jesús por amor a todo el pueblo que padeció y nos libró en la cruz de nuestros pecados. ¿Qué dice el libro de Isaías 53:7? Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Amén. Mire lo que hizo Jesús. Por una culpa que no era de Él, nos perdonó. ¿Y sabe qué fue? Tanto y tan inmenso el amor que tuvo por ti, que tuvo por mí, que aún estando en la cruz, adivinen qué hizo Jesús. Adivinen qué hizo en la cruz. No fue otra cosa que demostrar el amor perfecto hacia todo el mundo. Porque le dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Allí nos demostró el verdadero amor que tuvo para con nosotros. Y nosotros, como imitadores de Cristo Jesús, debemos también vivir en ese amor y el perdón hacia nuestro hermano. Amén. Amén. Algunas personas este tema les parece espinoso. Algunas personas, cuando hablamos del perdón, con solo escuchar esta frase o leer el título, dicen, no, a mí esa palabra no me interesa porque yo estoy lleno de rencor con mi papá por la crianza dura que me dio, porque me abandonó. Estoy lleno de rencor con mi esposo porque lo pillé con otra. Estoy lleno de rencor con mi hermano que me hizo un daño desde muy pequeño y yo nunca lo voy a perdonar. Estoy lleno de rencor con mi vecino que habló mal de mí y para mí dejó de ser mi amigo. Y entonces lo que está diciendo ese siervo no me interesa. Muchas personas piensan así, pero sencillamente nosotros, los que somos cristianos, los creyentes de Cristo Jesús, debemos movernos por eso, por el amor hacia nuestro prójimo y tratar de vivir conforme a sus enseñanzas. No guardar rencor ni resentimiento en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 26? Leamos la palabra del Señor. ¿Estaremos a tiempo? Oiga bien, hermano, yo le voy a preguntar, ¿estamos a tiempo para vivir en armonía? ¿O cree usted que este tiempo difícil que estamos viviendo es para vivir llenos de rencor con el hermano? Yo creo que no. Es un tiempo para reflexionar y tratar de vivir en armonía, en paz con Dios y tranquilos nosotros mismos, amando a nuestros semejantes. ¿Qué dice el libro de Mateo 5, 23 al 26? Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Amén. Mire lo que nos dice, muy importante, que como cristianos, oiga bien, como cristianos nos presentemos ante el Creador sin mancha. Solo porque si nosotros vivimos guardando rencor, vamos a tener ese corazón endurecido y no va a haber la suficiente paz que Dios quiere que nosotros tengamos para que comencemos a recibir las buenas obras de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Qué nos dice el libro de Efesios capítulo 5, 27? Nos dice, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2.
apóstol Pablo hablando, dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él en amor. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: que Dios mío, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Qué difícil. A veces nosotros no somos capaces de permanecer limpios porque por cualquier cosa nos dejamos dañar y nos encolerizamos con nuestro hermano. A veces incluso hasta con nuestras mismas parejas. Por alguna diferencia terminamos acostándonos ofendidos, en desacuerdo, espalda con espalda. No somos capaces de acostarnos en armonía con nuestras propias parejas en nuestro lecho. Pero Dios quiere que perdonemos a aquellas personas que nos ofenden y nos han hecho algún tipo de daño. ¿Eres capaz de hacer eso, hermano? Yo sé que estando en Cristo Jesús, sí somos capaces de perdonar cualquier tipo de ofensa. A veces, por muy dura que sea, pero Dios nos da la paz y nos da la tranquilidad para que podamos lograr vivir en perdón. Para ilustrar, hermanos, entonces, ante los discípulos, la idea del perdón, Jesús utiliza esta parábola cuando Pedro le hace la pregunta de que cuántas veces tiene que perdonar. En ese mismo momento, Jesús le refirió que él está viniendo a enseñar una palabra diferente a como la estaban enseñando los fariseos y los saduceos. Jesús les está enseñando que es amor, que es entrega, que es comprensión, que es calor humano, porque está diciendo: perdonen siempre a su hermano y no se lleven, no se carguen de cosas negativas, porque van a vivir en amargura, y de seguro eso que ustedes están experimentando, si se despojan de esa coraza negativa porque no son capaces de perdonar a su hermano y viven conforme las enseñanzas de Cristo Jesús, van a vivir llenos de gracia y bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 y 20 nos dice: nosotros le amamos a Él, pero Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, oiga bien, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oiga, mire lo que nos está diciendo. Si yo no soy capaz de amar a mi hermano que tengo al frente, al que puedo tocar, al que puedo abrazar, al que puedo saludar, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? Pero no nos entendemos, no profundizamos sobre ese versículo, porque si yo digo que amo a Dios, Dios es amor. Dios te amó a ti y me amó a mí. Entonces, si yo amo a Dios, Dios amó a todo el mundo. Y Dios fue tan grande, tan glorioso, que entregó a su Hijo para que todo el mundo, el que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Por tanto, hermanos, el versículo 35 es claro en afirmar que debemos perdonar de todo corazón. Ya estamos terminando. Si no hay sinceridad en nuestro corazón al manifestar perdón por el hermano, y por el contrario, esperamos la oportunidad para vengarnos de los que nos hicieron daño, la esposa busca sacarse la espina.
del esposo infiel. El hijo, desafortunadamente, dice, ante esos que no me criaron bien, que fueron solo garrote, 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 cuando yo ya estoy grande y ya puedo trabajar por mi cuenta, a esos viejos yo no los volteo a mirar. Se olvidan de que debemos honrar al padre y madre. Los desprecian por la crianza dura supuestamente que les dieron. El vecino, como les decía al principio, vive lleno de rencor contra su vecino. Y el hermano ofendido contra su hermano. Pero nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Por eso tenemos que siempre, ante estas circunstancias, decirle a Dios, decirle a Jesús, Padre Santo, examíname tú, examina mi corazón, y si hay en mí algún asomo de rencor o de odio, que sea tu Espíritu Santo soplando en mi corazón para limpiarme y quitarme toda la amargura, porque yo quiero vivir conforme a tu enseñanza, Señor, para perdonar a mi hermano y tener un buen corazón, porque yo quiero hacer tus obras y tu enseñanza en mí es edificadora. Te doy gracias, Señor, por este momento, y te pido, Padre eterno, que esta palabra sea edificadora a todo cuanto la quiera escuchar, que podamos vivir en la comprensión y en la enseñanza de Cristo Jesús, que su último mandamiento, además de los que había dejado, siendo el mismo Dios a través de Moisés, nos dijo: un mandamiento más os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Te invito, hermano, que experimentes el perdón y el amor hacia tu hermano, para que vivamos en armonía en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, porque Dios está para ti y está para mí. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte y hasta una próxima oportunidad.